Precisamente nuestro reportaje siguiente, Roberto Ramírez, tiene que ver con eso y tiene que ver con lo que requerimos los ciudadanos y especialmente los peruanos al despedir a nuestros muertos, al enterrar a nuestros muertos. Hay un nuevo fenómeno que tiene que ver con el duelo patológico. ¿Qué cosa es? Precisamente, en este reportaje lo van a explicar. Más de 300 casos nuevos, el último reporte. Crisis sanitaria ocasionada por la pandemia. Dicen que todo está en la mente. La batalla contra el coronavirus sigue siendo una prioridad. En medio de la crisis sanitaria que viven los hospitales de todo el país. El 27% de los trabajadores de salud de primera línea van a presentar un trastorno mental. ¿Cómo queda la mente de un soldado después de una guerra? Esta experiencia inédita, ¿no? Puede parecerse un poco a la violencia terrorista que hubo en los años 80, 90, en realidad va a ser muy difícil decir en qué momento termina. Estamos hablando de reacciones que están desbordando. ¿Cómo quedará la mente de un médico, una enfermera, un desempleado, un sobreviviente después de esta pandemia? Todas estas personas que están en primera línea, que son altamente sensibles al fenómeno que nos toca vivir, definitivamente están ya atravesando un cuadro de estrés traumático. Una proporción importante, como decía, entre el 25 y 30% de la población sí va a quedar con algún daño, especialmente en sus emociones, ¿no? ¿Y nuestros niños? Los pequeños están viviendo en este aislamiento y están observando que sus padres salen a las calles con mascarillas, salen a las calles con guantes. ¿Qué pasa por la mente de una sociedad que ya no puede ni enterrar a sus muertos? ¿Qué cosa es el duelo patológico? Esta noche, en Punto Final, una nueva pandemia que se avecina. Lo que se nos viene es una pandemia de trastornos mentales en los próximos meses. Desborde de pacientes. El mundo está esperando, como todos nosotros, una vacuna. Y ven que el porcentaje de contagios era tan alto. El 25% de ellos va a desarrollar en los próximos años trastorno de estrés postraumático. ¿Qué pasa por la mente de las enfermeras o médicos que no solo han visto morir a los pacientes víctimas del coronavirus, sino que también han visto fallecer a sus compañeros y que han estado incluso a pocos centímetros del contagio? El sentimiento de culpa los va a arrastrar, va a ser muy frustrante. No solamente va a estar con los profesionales en primera línea, sino también va a estar en todos aquellos que no han logrado darle una mano a aquellos familiares que se despidieron sin decir nunca hasta pronto. Lo que se ha visto en las pandemias anteriores y lo que ha pasado en Taiwán y en China es que hasta el 40% de los pacientes que tienen COVID empiezan a presentar trastornos mentales luego de pasado la enfermedad o le hayan dado el alta médica. O sea, en los próximos 6 meses, el 40% de todos estos pacientes, que ahorita, por ejemplo, son 108,000 pacientes con COVID positivo. Si sacamos el 40%, estamos hablando de 43,000 pacientes que en los próximos meses van a necesitar un tratamiento básicamente por estrés postraumático, trastorno de estrés postagudo, depresión, o pueden tener síntomas aislados. La pandemia que se viene, según los especialistas, se verá en los próximos meses. Algo similar pasó, por ejemplo, en el Perú durante la época de la guerra subversiva. La prevalencia de trastornos mentales era baja. Una vez que se derrotó al terrorismo, empezó una curva ascendente de intentos de suicidio. Y los intentos de suicidio, querramos o no, están muy ligados al trastorno de estrés postraumático y también al trauma y a la depresión. Sumadas estas tres, lo que vamos a ver en los próximos meses es un incremento de los pacientes que han tenido intentos de suicidio. Con un sistema de salud precario, el panorama de nuestra salud mental no resulta muy alentador. Doctor, en la India ya se han registrado casos de suicidios. ¿Se podría decir que podría ocurrir esto en el Perú más adelante?
Eso es lo que preveemos. El intento de suicidio, según la nueva ley de salud mental, tiene que ser hospitalizado. Si ese paciente no es internado y no es hospitalizado, el médico va a iniciar un proceso de mala praxis. Si estamos unidos, si nos cuidamos entre todos, si nos ayudamos, si somos solidarios, si atendemos especialmente a las personas que se sienten rebasadas por sus problemas, ¿no? La probabilidad de que alguien pueda morir por suicidio debe ser mínima, ¿no? Sin embargo, es un reto que tenemos como país, como sociedad, como comunidad y como familia, ¿no? Estar pendientes de estas situaciones, ¿no? Nadie quiere despedir o nadie quiere separarse de sus seres queridos sin lograr despedirse. En el Perú tenemos la costumbre de enterrar a nuestros muertos, despedirlos, darles el último adiós. Hoy no se puede. Los especialistas señalan que lo que ocurriría tras este aún más doloroso hecho sería la configuración de un fenómeno denominado duelo patológico. Un duelo patológico, que vendría a ser una especie de duelo prolongado, ¿no? Que no se cierra tan fácilmente. Y ahí, evidentemente, las personas van a sufrir. Y, por supuesto, no solamente van a sufrir, sino que se van a deprimir, van a estar en un estado de melancolía, de tristeza por mucho tiempo, ¿no? Ahora, de hecho, esto es mucho más fuerte en aquellas personas que pueden tener enraizados estos hábitos y estas costumbres, versus aquellas personas que podrían ser flexibles. El dolor de no poder decir adiós es inconmensurable. Algunas personas hacen su especie de despedida en el momento que la persona entra a UCI. Ellos ya saben que podría no regresar esa persona y están tomando esa despedida. Cuídate papá, cuídate mamá, cuídate mucho, te quiero mucho, ten fuerza, pero ellos ya saben de que efectivamente de repente no vayan a salir y como que se quedan un poco tranquilos y empiezan a aceptar la situación. El duelo patológico no es una cuestión que se revele inmediatamente. En realidad el duelo patológico es una cuestión que se revela en el tiempo. ¿Qué pasa por la mente de nuestros niños? Al observar estas circunstancias comienzan a sentir ciertos temores de que podrían tal vez no regresar, que tal vez podrían regresar enfermos o incluso contagiarlos. ¿Acaso los niños crecerán con miedo? Si los padres están calmados, están, digamos, estables, lo mismo va a ocurrir con los niños. La salida de los niños por una hora determinada y a una distancia parametrada ha sido tomada con mucha precaución en algunos hogares. Esta medida solo ha devuelto el derecho a los padres de tomar la decisión de salir con un niño, con su hijo o hija, si así lo viera por conveniente o necesario. O sea, no es una obligación, claro, no se indica que de todas maneras deben sacarlo porque si no su salud mental se va a afectar. No es así. Si tenemos en cuenta de que antes de la cuarentena los adultos salían a trabajar y de repente dejaban a los niños al cuidado de otras personas, ahora no, ahora en la cuarentena los padres están ahí con sus hijos debido a que no pueden salir. Entonces eso favorece a que se desarrolle ese lazo afectivo, físico y psicológico con el menor. Estamos aquí. El viernes el presidente Martín Vizcarra anunció la ejecución del Plan de Salud Mental y ayer se publicó en El Peruano una directiva del MINSA que establece el acompañamiento psicosocial a pacientes hospitalizados por COVID-19 y a sus familiares. La directiva sanitaria que establece brindar información y acompañamiento psicosocial a los hospitalizados con COVID y a sus familiares, creemos que el denominado acompañamiento psicosocial es un término que no corresponde y que más bien significa una minimización o desconocimiento del real impacto psicológico que acontece en estos casos y en los familiares. Vizcarra también anunció el reinicio del fútbol profesional. Doctor, ¿y el hecho de permitir actividades deportivas como el fútbol, por ejemplo, obedece a un tema psicológico o un tema económico nada más? Yo creo que integral, ¿no? O sea, tiene repercusiones en diferentes ámbitos.
el fútbol forma parte de nuestra cultura, ¿no? Ya, pero también es obvio que tiene repercusiones económicas, ¿no? Son beneficios múltiples, ¿no? Y que en tanto no generen igual mayores riesgos, ¿no? En el proceso de la epidemia, bueno, irán aperturándose más actividades, ¿no? Hay que recordar que es parte del entretenimiento. Que se van a necesitar muchos psicólogos clínicos y eso hay que anticiparle al Estado para que empiece a considerar, si bien ahora estamos trabajando todo lo que es la primera línea en cuanto a la enfermedad, pero luego o ahora ya tenemos que empezar a trabajar la primera línea a los factores psicológicos. Y esto lo digo porque hay que entender que el ser humano es fundamentalmente el capital humano. Desde el 15 de marzo a la fecha, al 15 de mayo, hemos atendido más de 24.000 llamadas, ¿no? Y también por el link de la página web del Ministerio de Salud, que estuvo en disponibilidad desde la primera semana de mayo, hemos captado 55.000 personas que se han contactado al link, y a partir de esas se han identificado a 7.000 personas que ya requieren un servicio de salud mental, no solamente una llamada telefónica. Lo cierto es que lo que se haga se tendrá que hacer de manera conjunta. Las diversas disciplinas e instituciones de la salud mental tendrán que articularse. Hemos abierto una atención confidencial a todos los médicos y sus familiares para que la Acción Psiquiátrica Peruana los pueda atender y de esta manera podamos ayudarles de una manera confidencial. Tenemos también en ciernes el soporte, digamos, al personal de salud que está trabajando. Se están conformando estos equipos de apoyo psicosocial en los hospitales, con personal de salud mental del propio hospital, que viene desarrollando diversas estrategias para dar el soporte a quienes están en los servicios críticos, ¿no? Y también tenemos una línea de ayuda en el 113, opción 3, ¿no? Para poder atender a los colegas de las diferentes profesiones, ¿no? Que trabajan en los servicios de salud. Que son cerca de 500 psicólogos los que están brindando esta ayuda a través del Colegio de Psicólogos del Perú, ¿no? No, son mucho más. En realidad, tenemos es gratuito, ¿verdad? Es gratuito. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente que tenga algún problema? ¿Qué hace? Solamente claro, llama tiene que ingresar al www.cpsp.pe. Ahí tienen que ingresar y ahí encuentran líneas WhatsApp. Entonces escriben al WhatsApp, hacen una solicitud de atención misma a una clínica virtual e inmediatamente les responden y les proporciona un especialista o un experto en determinado tipo de trastorno. Dicen que el hedonismo, el actual paradigma que considera el placer, la satisfacción personal como un fin superior y fundamento de la vida, va a cambiar de ahora en adelante. Vamos a tener que cambiar en los próximos años a un nuevo paradigma que tiene que estar basada en la familia. Eso es lo que se nos viene. Si es que la persona no se sustenta en la familia o en una red social de apoyo próxima, va a tener una alta probabilidad de desarrollar trastornos mentales en este momento o posteriores a ello. Lidiar con varias crisis a la vez y entre ellas la salud mental es sumamente importante, esta orientación que hemos tenido en el reportaje de Roberto Ramírez. Pero ahora vamos a lidiar con otra crisis.